Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Gepiano Podcast. Y bueno, en esta oportunidad estoy muy feliz porque me acompaña la gente de Vota Bien. A mi lado, don Tony Flaquer, Loren Montalvo y mi amigo, hermano y co-host de Vivir con Fe, Ricky Villanueva. Y aquí estamos Franklin. Dije Franklin, oye, ¿qué dice que Frank? Ese es mi suegro, que estamos hablando de mi suegra, me fui con mi suegro. Mi querido Frank, que regresó después que tuvo una ausencia en un episodio que no quiso estar. Más atrás, pero nada. Señores, bienvenidos a Gepiano Podcast. Don Tony, ¿cómo se siente? Gracias, muchas gracias, muy bien y muy honrado de que ustedes nos inviten aquí. Muchísimas gracias. Para nosotros, de verdad, que es un privilegio poder escuchar en qué consiste todo esto de Vota Bien, cómo funciona, para qué sirve. Y bueno, que la gente entienda un poquito la dinámica. Yo sé que Fran tiene muchas preguntas y algunas cosas que rebatir. Entonces, nada, yo quisiera empezar preguntando, ¿qué es Vota Bien para los que no conocen la plataforma? Voy a poner esto un poquito más. Bien, me gustaría dejar que Loren hiciera esa explicación. Claro, con mucho gusto. Bueno, en nuestro país no es como otros países donde los partidos políticos están ideológicamente alineados. Que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un grupo republicano donde se asume que el candidato es conservador y un partido demócrata donde se asume que ese candidato es liberal. Entonces, en nuestro país, nosotros no tenemos esa definición ideológica partidaria. Y nosotros tenemos personas muy, muy liberales, muy, muy progresistas en todos los partidos. Y de la misma manera hay personas muy conservadoras, con valores muy alineados a la línea conservadora, también en todos los partidos. Entonces, Vota Bien viene como una herramienta para ayudar al votante a tomar una decisión, tomando en cuenta 4 puntos muy importantes para nosotros. El número 1 es la postura pro vida, si ese candidato defiende la vida desde la concepción. Número 2, la ideología de género, la promoción de la ideología de género y la agenda LGBT desde el gobierno, la inmigración ilegal y también el derecho que tienen los padres de educar y disciplinar a sus hijos según sus principios y valores. A partir de ahí ya el votante verá qué otro criterio toma en cuenta para escoger a su candidato, pero esta herramienta de Vota Bien sirve como un filtro para ayudar en esa toma de decisión. Ok, o sea, son 4 puntos específicos que no tiene que ver con colores, sino específicamente valores. Exactamente. Posturas. Ese es el eslogan precisamente, no votar por colores, sino por valores. Y en la página es una de las cosas que me encanta, porque no es que se le da esa calificación porque sí, sino que tiene la documentación que respalda el por qué se le ha dado esa calificación. Digamos, si es un candidato que ya fue diputado o que actualmente es diputado o senador, ¿cómo ha votado cuando se ha presentado la oportunidad? ¿Qué ha dicho en entrevistas? ¿Qué a los que no han hablado, que no se tiene tanta información pública, se le hace una llamada también y esa llamada se registra, se le hacen videos? O sea, en la postura que tiene, postura que tiene está respaldada, que no es que, bueno, nos inventamos que esa persona dijo no. El sustento de por qué decimos lo que decimos está ahí. Se hizo el fact check. Sí, definitivamente. Tú hiciste una pregunta fuera de cámara. Dijiste, ¿por qué esos criterios? ¿Por qué no otro criterio? Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de la economía? ¿Por qué no hablamos del sistema eléctrico? ¿Por qué no hablamos de la ARS? ¿Por qué esos 4 criterios, precisamente? Porque pareciera como que ustedes priorizan más algunos aspectos que otros. Sí. Yo quisiera contestarte haciéndote un símil, y es el siguiente. Tú vas a construir una casa. Tú no llamas primeramente al paisajista ni al decorador. Tú llamas al arquitecto y al ingeniero estructural. Porque tú quieres que los fundamentos de esa casa queden bien puestos. A ti te interesa que esa casa no se caiga. Correcto. Te interesa que te la calculen correctamente y que la estructura de esa casa sea buena. Después que tú tienes esa estructura de esa casa hecha, entonces ya tú llamas al decorador y tú llamas al paisajista y tú llamas a qué sé yo qué. Porque si el paisajista se equivoca, eso no es nada, tú cambias la planta. Si el decorador se equivocó de color, tú lo cambias. Pero si la estructura está mala,
tú tienes que derrumbar la casa. Entonces, nosotros estamos en un momento ahora mismo en la República Dominicana donde los valores que sustentan esta nación, y no solamente en la República Dominicana, esto está pasando a nivel global, los valores que sustentan estas naciones están siendo retados por una corriente ideológica globalista que tiene un plan muy marcado, básicamente. Y ese plan tiene como objetivo la destrucción de la familia natural, tiene como objetivo la devaluación de la dignidad de la vida humana, tiene como objetivo, digamos, de una forma o de otra, la sumisión del individuo al gran Estado. Tiene muchos objetivos así. Entonces, nosotros entendemos que los valores más importantes y fundacionales de una nación tienen que ser puestos en claro para que nosotros sepamos qué políticos van a llevar a esta nación hacia adelante o no. Porque déjame decirte una cosa, tú puedes tener un país con una economía muy, muy buena. Te voy a dar un dato. ¿Tú sabías que en Alemania, en la Alemania nazi de Hitler, en los años 30 había cero desempleo? Cero desempleo. No había desempleo. Todo el mundo estaba empleado. Desde una economía que estaba destruida después del Tratado de Versalles de 1914, la economía entró en un proceso de destrucción, de desintegración completa, donde se registró una de las inflaciones más grandes de la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, Hitler le dio empleo a todo el mundo. Ahora, tú puedes tener una economía fantástica como iba esa. Sin embargo, ¿a dónde llevaron los valores del nacionalsocialismo a la Alemania? A la total destrucción. De manera que en 1945 Berlín parecía una superficie lunar porque lo habían desbaratado todo completamente. Bueno, no se vaya muy lejos. Mucha gente que creo que en ignorancia dice, no, necesitamos Trujillo, porque como Trujillo aquí el dólar estaba a la paz. Que vive el jefe, que vive el jefe. No había problema, no había libertades humanas. Claro, y eso nos trajo, de esos 30 años de dictadura, tuvimos que pasar por el trauma de una revolución y de todas las inseguridades que nosotros hemos pasado como nación. Gracias a Dios tenemos una democracia hoy en día. Sí. Entonces, cuando Duarte funda esta república, Duarte no llamó a los financieros ni a los economistas. No o sea, es importante, yo no estoy diciendo que no es importante, yo soy economista. O sea, la economía es importante, pero el fundamento de una sociedad son sus valores, es el ethos de esa nación. ¿Qué es lo que esa gente piensa? ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Y hacia dónde van? El Imperio Romano fue grande como Imperio Romano, mientras los romanos entendían que su vida le pertenecían a darle gloria a Roma. Y se iban a la batalla, y se iban al combate, y etcétera, etcétera. Hasta que, ¿verdad?, vino la época del exceso de pan y el ocio, donde la prosperidad cambió los valores de esa civilización. Y vino la corrupción moral, ¿verdad? Y ese imperio colapsó después de 700 años de existencia. Nosotros estamos viendo ahora en Occidente un cambio de valores extraordinario, un cambio axiológico tremendo, donde los valores que sostenían a Occidente, que eran los valores judeocristianos, que hicieron grande esta civilización. Todo el sistema legal nuestro está amparado en esos valores judeocristianos. Todos esos valores fueron puestos en duda y ahora mismo, en este momento, las sociedades están caminando, todas las sociedades de Occidente, hacia la etapa del poscristianismo, sobre todo en los países más desarrollados. Eso ya ha pasado en Europa. Francia, en su constitución, acaba de incorporar el aborto como un derecho humano dentro de la constitución de la República Francesa. ¿Ok? O sea, tú te imaginas que yo estoy exaltando que se le quite el derecho a la vida a una persona que es el derecho más fundamental, porque si tú le quitas el derecho a la vida a una persona, ¿qué le queda? Nada. ¿Qué disfrute de otros derechos le importan si ya tú le quitaste la vida? A ese niño que está en el vientre de su madre, si tú le quitaste la vida, no le quedan más derechos. Entonces tú entiendes por qué estos valores son fundacionales, porque un político tú le pregunta, ¿y usted va a ser corrupto? No, yo no voy a ser corrupto. Y la economía, no, yo la arreglo en 24 horas. Ahora, y después te puede decir, no, que fue que los que estaban atrás pasó esto y pasó lo otro. No. Pero si tú le preguntas, ¿usted está a favor o en contra del aborto? Ese sí o ese no que él te da
no lo puedes cambiar después, porque es muy sencillo. Tú tienes que estar o sí o no. Tú no puedes cambiar. Si tú dijiste, mira, yo no voy a apoyar el aborto, mañana tú no puedes decir yo apoyo el aborto. No, usted dijo que usted no apoyaba el aborto. Entonces, los políticos no les gusta que lo pongan en eso, porque los políticos dominicanos, la política dominicana es una política mercadológica completamente. Manejan mercadológicamente a las personas y por eso es la cultura del salchichón, de la grasa, del DAO y de los bonos y de las cosas que vemos ahora en las campañas en las elecciones, porque se maneja a la población. Entonces nosotros tenemos con este instrumento que elevar la nación para que la nación se siente y piense, este es el poder del ciudadano. Este es el único momento donde el ciudadano tiene poder. El momento de la votación. Entonces, si resulta que los ciudadanos que votan son una manada de ignorantes, esta nación no va para ningún lado, nos van a manejar y nos van a manipular. Una pregunta que tengo ahí. ¿Esta es una plataforma donde las respuestas tienen que ser así o hay matices? Porque, por ejemplo, en el caso del tema del aborto, si nos circunscribimos al sí o el no, estamos hablando de que aún lo que está previsto en el caso de la vida, de preservar la vida de la mujer, que he oído a muchos candidatos decir, bueno, esto ya está previsto. Sobre lo otro, no estoy de acuerdo. O sea, ahí no hay, esos matices no están permitidos en la plataforma. En el tema del aborto, por ejemplo, es muy buena pregunta porque tiende a ser, los políticos tienden a tratar de alejarse de ese tema por lo controversial que es. El tema del aborto, estamos hablando del aborto intencional, o sea, salvar la vida de la madre cuando lamentablemente se pierde como un doble efecto la vida del hijo, eso no es penado y no hay necesidad de legislar para eso, porque ya eso está cubierto en la ley. Eso no es un aborto provocado. Cuando se está hablando de las 3 causales, siempre decimos son 3 excusas para introducir el aborto voluntario en nuestro país. Entonces, por eso es... Perdón, porque siempre, donde quiera que he llegado las 3 causales, lo paso próximo que pasa es el aborto libre. Eso es estadístico. Y después reclama que sea gratuito. No, y aunque no pase, por ejemplo, que nunca lo es. Gratuito no, sí, que lo paguemos nosotros los ciudadanos. Exacto. Eso no es gratuito. Y aunque no pase, solamente aprobando la primera causal de la manera en que está redactada en el proyecto de ley, puede pasar como pasa en Inglaterra, donde en teoría solamente hay 2 causales y en la práctica hay aborto a demanda hasta los 9 meses. Entonces, cuando uno ve que en la primera causal, en el periódico te dicen es para salvar la vida de la madre, pero en el proyecto de ley te dice es para que la madre lo haga a petición cuando existe el riesgo de afectar su vida o salud, sabiendo que salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, uno se da cuenta que con solo la primera causal estamos hablando de aborto a demanda hasta las 12 semanas. Entonces, por eso la pregunta es clave. No hay matices para terminar intencionalmente con la vida de un ser humano en gestación. Te hago la pregunta porque aplaudo la plataforma, porque cualquier plataforma que permite informar al ciudadano, esté o yo no de acuerdo con lo que se plantea, me parece que suma. Pero me pongo del lado del que hace política, que va a unos medios, va a escribe o lo que sea, y bueno, no logra simplificar siempre todos los temas, porque los temas son complejos. Sí. Entonces la pregunta ahí es, no en torno hacia el aborto o no, las causales lo incluyo o no, es el político que va a un medio y dice, mira, yo estoy de acuerdo con la primera causal porque ya está prevista en el código, como bien tú dices. Pero entonces no sería primera causal. No, bueno, el tema está en cómo se ha redactado, ¿verdad? O sea, vuelvo y digo, no es el debate de si estoy o no de acuerdo con las causales, o sea, con la causal, no debatamos las causales, sino el cómo lo verbaliza el político, para el político saber cómo queda en la plataforma. Exacto, ahí dice si está de acuerdo con el aborto, con las causales o por lo menos con una de las causales. Entonces, si está de acuerdo por lo menos con una de las causales, ya estás en esa categoría. Ok. Sí. Y déjame decirte que tú dices, no es tan simple, pero a la vez es simple. Fíjate lo que pasa. ¿La vida es digna o no es digna? La vida de un individuo con síndrome de Down es digna. Completamente. ¿Es digna? Sí, totalmente. Okay. Sin embargo, en las causales dice que cuando viene con una malformación te pueden abortar. Y eso pasa. Eso es una de las excusas para eliminar a personas. Tanto que creo que es en Suecia
Ya no hay niños con síndrome de Down. A todo lo eliminan. Entonces, una sociedad que tiene esa cultura, definitivamente tú tienes que preguntarte, pero ¿qué están pensando? Porque lo próximo que va a pasar es lo que está pasando ahora mismo en Europa. Si tú devalúas la vida de un niño porque tiene síndrome de Down o porque fue fruto de un incesto, es como que tú devalúes la vida de una persona que ha nacido fuera del matrimonio. Entonces tú te sientes con el derecho de matarlo porque esa criatura... No, es que la vida en sí misma, desde el momento de la concepción, tiene una dignidad que nadie se la puede quitar porque Dios se la dio. Esa dignidad se la dio Dios. Ahora, definitivamente que volviendo al asunto de la dignidad de la vida, una vez tú decides que tú le quitas la vida a una persona y es posible, ya nada te para. Mira lo que está pasando en Europa en este momento. Ya el tema no es ni siquiera la vida de los niños, eso está garantizado y ya asegurado. El problema ahora, vamos a eliminar lo viejo. Vamos a quitarnos arriba ese problema, porque es un problema social que tiene un costo altísimo. Eso no es nuevo, eso pasaba ya en los años 30, en Italia, en la Italia de Mussolini, en la Alemania de Hitler. Las leyes de Nuremberg, por ejemplo. ¿Entiendes? Vamos a eliminar a los locos, a los homosexuales, a los comunistas y a todo el que no le sirva al Estado. Vamos a irlo eliminando. Y se eliminaban. Pero no solo eso. Ahora mismo eliminemos el viejo porque es un costo para la sociedad. Pero mañana puede surgir en una sociedad como esa que lleva ese derrotero, vamos a eliminar a los disidentes. ¿Por qué no? O sea que si tú... Es una brecha importante y en ese sentido ya lo vemos ejemplo claro de eso, porque por ejemplo en España recientemente se aprobó una ley donde se le abre la puerta a la eutanasia. Perfectamente bien. Entonces es como una caja de Pandora que cuando tú abriste esa puerta, o sea, definitivamente no se sabe del todo qué es lo que va a salir de ahí. Pero en Canadá está pasando ya. O sea, eso son cosas que no son teorías. Por ejemplo, en Canadá hubo el caso de una señora que es una veterana de guerra canadiense. Ella aplicó al Estado, ¿verdad?, para hacerse una operación que le mejorara su situación de sus heridas de guerra. Una veterana de la guerra. Creo que fue Irak, una cosa de esa. Y al final el Estado lo que le dijo que no le podía dar ese dinero, pero que le sugería que el Estado podía facilitarle los costos para una eutanasia. O sea, yo no te voy a dar dinero para que tú, que fuiste una veterana, que fuiste a dar tu vida por este país, a un lugar extranjero, te resuelva tu problema, que era de una rodilla, no sé qué cosa. Pero sí te podemos financiar perfectamente bien el que tú te vayas a este mundo, pues ya tú representas un problema de costos para la sociedad. Cuando tú quitas los fundamentos, lo próximo que viene es caída libre. Y en eso es lo que estamos nosotros en Occidente ahora mismo, una caída libre, completamente, donde tú todos los días te despiertas y oyes noticias y tú dices, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y cuándo es que esto va a parar? Pero esto es locura tras locura, porque si tú quitaste los fundamentos de una sociedad, todo se desploma. Eso es lo que hablamos de los fundamentos. Por eso es que estas preguntas son importantes. Estas preguntas no están ahí de que porque un grupo de cristianos fanáticos pusieron, es que son las preguntas importantes. Si tú lees la Constitución de los derechos humanos, son valores lo que se está hablando. De los derechos inalienables delante del Creador que tiene todo hombre. Tú lees la Constitución y son esas cosas, son valores. Eso es lo que le da el fundamento y la cohesión a una sociedad. Una sociedad que no tiene valores es un territorio libre, es una tribu, lo que tú quieras, pero no es un Estado. No es un Estado. No es una sociedad cohesionada. Sencillamente... Yo coincido obviamente que todas las sociedades tienen principios y obviamente cambia según valores históricos, muchas cosas. Ahora, volviendo a la herramienta, sí preocupa cómo hacemos la pregunta, porque de ahí obtendremos la respuesta. Y me coloco de nuevo en el lugar del político cuando, por ejemplo, hablamos de la ideología de género, que ustedes lo plantean como una de sus preocupaciones. Como algunos, no necesariamente ustedes, plantean el tema
haría pensar que la igualdad de género es más un problema que una solución. Sin embargo, yo creo que estamos de acuerdo en que la igualdad de género depende es importante. Depende a qué te refieres. Por eso la importancia de los matices. Cuando simplifico la pregunta, ¿está o no de acuerdo con la ideología de género? Bueno, yo quiero conocer cuáles son los matices. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Para saber cómo esa pregunta recibe respuestas. ¿Qué tiene que ver la igualdad de género con la ideología de género? ¿Qué tiene que ver eso? No, por eso le pregunto, ¿cuál es la pregunta? No, es que la pregunta es muy clara. Ahora, obviamente, una persona que no es informada, como pasa con muchos políticos aquí, que no saben ni dónde tienen los pies ni dónde tienen la cabeza, no sabe responder la pregunta porque no se informa. Ahora, si tú hablas de ideología de género, tú no estás hablando de igualdad entre hombre y mujer, cosa que yo creo. Eso lo creo yo. Lo que yo no creo es en un mito, en una fantasía donde dice, ¿verdad?, que la orientación sexual tuya no tiene nada que ver con el sexo con que tú naciste. Nada que ver. Que tú puedes crear el sexo a tu gusto y a tu manera. Y que tú puedes declararte como una persona así y creerte que tú esencialmente eres esa persona. Si tú, por ejemplo, como le digo la ideología de género, hay, por ejemplo, un género que se llama género fluido. Yo puedo sentir en la mañana que yo soy una mujer y en la noche yo puedo sentir que soy un hombre. Entonces, óyeme, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que quizás te puede ayudar te voy a leer las preguntas cómo se hacen. Claro, por eso hago porque hacía la aclaración de que no necesariamente ustedes, pero gente que habla en los medios por desconocimiento, claro, hace pensar que se refiere a otras cosas. Y entonces el que está, tanto el receptor como el emisor del mensaje, dice, bueno, ¿y cómo abordo este tema? Claro. Por ejemplo, la número 1 dice, ¿usted está de acuerdo con la despenalización del aborto o de alguna de las causales? Ya eso quedó claro. Tú dices que, ¿sí o no? que si dice sí o no, o si está de acuerdo con algunas, caen en distintas categorías. Exactamente. Usted se opone a la promoción de la ideología de género y de la agenda LGBT por parte del Estado. Entonces, incluso las personas que creen en la ideología de género, o sea, la ideología de género nos referimos a esta cosmovisión, esta manera de ver la sexualidad que fragmenta el ser humano en sexo, identidad de género, orientación sexual y expresión de género. O sea, ven estas 4 cosas como 4 categorías distintas. Si tú crees eso, no hay ningún problema. El tema es si se opone a la promoción desde el Estado. O sea, es una pregunta. Y esa aclaración es importante. Claro, por eso es que hablo de los matices, porque si lo simplifico, óyeme, bueno, exacto, bien. Aquí la pregunta es si lo promueve, si está opuesto a que se promueva por parte del Estado. Porque, y perdóname que te interrumpa, hacer una aclaración. Nosotros respetamos el derecho de cada individuo de privadamente, de la puerta de su casa para adentro, hacer lo que quiera. Eso nadie se tiene que meter con eso. Eso es una libertad inherente que hay que respetar. Ahora, fíjate la pregunta, es si se promueve desde el Estado. Es decir, que el Estado mañana, como está sucediendo aquí en la República Dominicana, ahora en este momento, que hay 50 direcciones de Estado que se empezaron a crear en el gobierno de Danilo Medina y se le ha dado un impulso extraordinario ahora en este gobierno de Luis Abinader, 50 direcciones de Estado en las diferentes carteras del gobierno, con la idea, ¿verdad?, de hacer, como se llama, un eje transversal, es decir, que esta ideología se vaya colando en el lenguaje, en las políticas públicas de cada una de esas instituciones, ¿verdad? Y peligroso. Entonces, y eso incluye, por ejemplo, el Ministerio de Educación y la idea, ¿verdad?, que ellos tienen de traer estos currículums de educación sexual integral, donde a nuestros hijos se les va a enseñar en las escuelas esta ideología. Y a eso que nosotros nos ponemos. No a que tú, ahora tú quieres tus hijos, eso te lo da, la Constitución te da ese derecho. Educarlos según eso. Nadie se puede meter contigo, porque la Constitución le da a los padres el derecho de educar a sus hijos según sus orientaciones. Lo que tú no puedes hacer es querer educar a mi hijo o al hijo del otro según la orientación que tú crees, o que ese presidente, o que ese ministro, o que ese gobierno, o que esa ideología del partido tal o la plataforma del partido tal quieran criar a nuestros hijos.
A eso nosotros nos ponemos. Por eso es importante y muy importante la aclaración que y perdóname, y desde el Estado vemos ejemplos claros donde tú ves, por ejemplo, un empleado público que tiene que tomar un examen donde se le planta esta ideología como la verdad, y si esa persona no contesta conforme a, entonces no aprueba ese examen. Entonces a esa institución pública se le está evaluando conforme a la numeración, o sea, conforme a qué tan alineado está su empleomanía a esa ideología. Y eso tiene unos objetivos muy claros, y eso viene de arriba, es un eje transversal, como usted dice. Un ejemplo del eje transversal, y perdona que te interrumpa, porque es importante aclarar esto. Por ejemplo, en el Ministerio Público ahora mismo, de acuerdo a las normas, a las políticas ahora, de los protocolos judiciales, ¿verdad? Si tú llegas al Ministerio Público y tú dices que tú eres una mujer y llegas tú, o sea, yo veo en ti una persona muy masculina, después tú llegas y tú dices que tú eres una mujer o que tú eres bisexual o lo que tú quieras llamarte, o que tú eres una niña de 6 años, como ha pasado, como pasan estas cosas, que tú eres una niña de 6 años, a ti hay que tratarte como lo que tú digas que tú eres, de acuerdo al nuevo protocolo que hay en la justicia aquí dominicana. Entonces ya no estamos hablando de las preferencias particulares de Juan o de Pedro, sino de hacer de esto políticas públicas que nos afectan a todos. Pero mire, pienso que es muy importante ese tema de los matices, porque si yo me hubiese quedado en la primera parte del programa, les hubiese dicho hay cosas en las que no estoy de acuerdo totalmente. Pero en la medida en que vamos profundizando sobre el tema, voy viendo cosas. Bueno, sí, es cierto que llega una persona a la Procuraduría General de la República que es un hombre, o sea, yo, y digo, no, yo me identifico como un niño de 6 años, es ridículo que el Estado tenga que asistirte como lo que tú te sientes. Si dentro de tu casa tú te sientes así, ese es tu problema. Pero en el momento que tú involucras al Estado, estoy de acuerdo con usted. Ahora, si me dicen a mí que el Ministerio Público debe tener políticas de no discriminación, claro que la debe tener. Claro, yo sé que ustedes están de acuerdo con eso. Pero no discriminación de ninguna naturaleza, porque está atendiendo a seres humanos, al final de cuentas. 100%. Y depende, y otra vez, lo que pasa es que últimamente hay términos que se han vuelto muy, muy elásticos. Todos nosotros aquí estamos de acuerdo con que no debe haber discriminación en el Ministerio Público, no se debe tratar mal a alguien. Pero esa resolución de la que habla don Tony dice que la persona que está prestando servicio a la víctima debe tratarle según el género con el que se identifica. Totalmente. Entonces, por ejemplo, yo que no estoy de acuerdo con esa ideología, tendría que no tendría libertad de conciencia, porque para mí eso es mentir. Entonces, a mí se me estaría metiendo en una camisa de fuerza al ser parte de esa ideología. Y tú puedes poner esto en otro contexto. O sea, si se fuera con el tema de la religión, por ejemplo, y se te obligara a ti a profesar una fe específica, entonces tú dices, no, está bien, yo quiero que cualquiera pueda profesar la fe que quiera, pero yo no tengo que ser parte de eso. Yo no tengo que volverme evangélico porque un evangélico entró aquí. Entonces, la misma libertad que tiene esa persona de autopercibirse lo que quiera, debo tenerla yo de no ser parte de eso. Entonces, a eso es que nos referimos con que no se promueva desde el Estado. La tercera pregunta es, ¿usted está de acuerdo con establecer leyes que endurezcan los controles para lograr ordenar la inmigración ilegal, no legal, ilegal, y reforzar la seguridad fronteriza? Y la cuarta pregunta... Perdón, sí. Esa pregunta está bien. Sí, claro. Sí, claro, eso sí es un sí o un no. No hay duda ahí, no hay duda ahí. Ahí no hay ninguna porque duda. Por si acaso. Claro. ¿Y usted está de acuerdo con leyes que protejan el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores, incluyendo su derecho a ejercer disciplina física sin abuso? Entonces, son estas 4 preguntas que en realidad es un sí o un no. O sea, no, como dicen los americanos, no es rocket science. O sea, no es ciencia de la NASA. Que hay que saber ¿está de acuerdo o no? Y normalmente cuando una persona tiene sus ideas claras, que no es uno de esos políticos que dijo don Tony, que no sabe ni en qué pie está parado, está muy claro con estas cosas. Y lo entienden muy bien. Claro, pero lamentablemente... Algunos, por entenderlo muy bien, no quieren responder.
Exacto. Precisamente porque lo claro, pero entienden muy bien. Y no quieren posicionarse, que es lo que hablamos ahorita, porque el político dominicano está acostumbrado a que aquí, esto es una sociedad donde el debate ideológico estaba ausente completamente. Ausente. O sea, aquí no se debatía ideológicamente, aquí era un asunto mercadológico, como yo te dije, muchos pósteres bonitos, el candidato haciendo cositas y disparate y grabando videitos. Haciendo TikTok ahora. Videitos tontos, ¿tú entiendes? TikTok. Pero sentarte a discutir, y en ese sentido hay que darle crédito a los debates que se hicieron ahora. No, totalmente. Que realmente contribuyeron a traer, ¿verdad?, una discusión ideológica, una discusión de la plataforma no solamente ideológica, sino aún del gobierno que van a desarrollar esas personas. ¿Tú entiendes? Y se tuvo que discutir. Algunos se sintieron cómodos con una cosa, otros no se sintieron cómodos con alguna pregunta que no se hicieron ahora en este debate. En el debate presidencial se excluyeron preguntas que se hicieron en el debate senatorial. ¿Por qué? Yo sé que, ¿verdad?, no puedo afirmarlo, pero tenemos la sospecha de que habían ronchas con algunas de las preguntas que habían ahí y no eran convenientes. Por ejemplo, el tema de las causales. Exacto. Por ejemplo, exactamente. Pero creo que en este caso el presidente Abinader ha tenido una sido abierto, posición desde antes. Y el mismo... Y ambos, Leonel Fernández y Abel Martínez también. Y Abel Martínez también. Creo que en ese caso los tres tienen la misma postura, ¿no? Con el tema de las causales. Sí. No, el presidente dijo que iba a apoyar las causales, luego se echó para atrás, pero... No, él no se echó para atrás. Es que no le echó la canana a otro. Exactamente. Le echó la canana a otro. Exactamente. Fue así. Pero mira, pienso que es muy importante este ejercicio porque, así como usted dice que muchos políticos se quedan en el marketing, lamentablemente muchas buenas iniciativas la gente no le presta atención, no le dedica el tiempo necesario y se queda en el titular. Entonces, por eso, si tú me dices a mí, cuando nos quedamos el tema de ideología de género, la aclaración de usar recursos públicos, para mucha gente dice, no, claro, evidentemente que no estoy de acuerdo con eso, pero si alguien tiene una preferencia, eso es su problema, mientras no le haga daño a la sociedad, ¿verdad? Exactamente. Y ustedes están de acuerdo nuestra, con eso, claro que sí. Entonces, lamentablemente no profundizamos, y cuando hablamos de votar bien, que de nuevo es una herramienta magnífica, lo que queremos es que la gente profundice, y que la gente lea, y que la gente escudriñe. Ahora, esto es un trabajo que no necesariamente se va a reflejar en estas elecciones tanto, pero hay que ir creando la cultura de discernir a la hora de votar, que el dominicano no la tiene. El dominicano normalmente tiene toda una especie de las elecciones son como un deporte. Yo soy de las Águilas, yo soy del Licey, o sea, y tú te alías a la partida, pero tú no piensas. ¿Cuántos leen, por ejemplo, las plataformas? Nosotros ahora en Vota Bien, esta semana acabamos de tirar en las redes las plataformas de los partidos para que la gente sepa. Por ejemplo, en la plataforma del partido X se apoya el aborto y el desarrollo. ¿A qué se refiere con plataforma? O sea, ¿qué es lo que los partidos tienen, verdad, como propuestas de gobierno? Ok, de su programa de gobierno. Su programa de gobierno. ¿Cuáles son los programas de gobierno de los partidos? Eso es importante que se sepa. Claro, totalmente. ¿Entiendes? Hay cosas que los votantes tienen que discernir. ¿Cuáles son los partidos aquí, por ejemplo? Eso no lo tenemos nosotros en la plataforma, pero eso es interesante saber. ¿Cuáles son los partidos dominicanos que están aliados al Foro de San Pablo? ¿Y qué es lo que es el Foro de San Pablo? Claro. ¿Y por qué están aliados a eso? ¿O al Foro de Puebla? ¿Y por qué están aliados a eso, al Grupo de Puebla? O sea, cuando las propuestas de esos grupos, por ejemplo, son muy alineadas al neomarxismo cultural. ¿Por qué 3 de los partidos más importantes de República Dominicana están alineados a eso? ¿Por qué? Pero podríamos estar de acuerdo que independientemente de quizá antes era más rígido eso. Bueno, un partido de izquierda forma parte del Foro de Sao Paulo y de ahí viene mucho de su ideología. Pero hoy en día nuestros partidos son un mix de propuestas. O sea, al final es la persona, no tanto el partido. Claro, de hecho hay muchos militantes de esos 3 grandes partidos. Usted le pregunta ahora mismo, el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, va a decir, yo no sé de qué se está hablando. Sí. Lamentablemente no debería ser así. Ahora, una pregunta que tengo ahí, este esfuerzo de la herramienta, ¿viene acompañado de un esfuerzo de ustedes en términos de movilización? O sea, ¿ustedes también tienen unos seguidores a lo que ustedes quieren? No. Nosotros no somos... No hay movilización en términos económicos. No. Nosotros no estamos buscando ser ni un partido, ni un movimiento de masa social, ni nada de eso.
Nosotros estamos procurando sembrar ideas y valores correctos en esta sociedad, que transformen la sociedad. Las sociedades se transforman con las ideas Claro. tienen consecuencias y los valores tienen consecuencias también. Entonces, nosotros no somos si nos metemos en el carril de un partido, vamos a perder porque entonces vamos a estar aquí y en contra. Nosotros tenemos que estar fuera de ese debate. Ahora nosotros tenemos que cuestionar a los partidos que están en el debate. ¿Qué tú piensas? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu programa de gobierno? ¿Cuál es tu posición con respecto a estos valores fundacionales de la República Dominicana que están en nuestra Constitución? Cuando aquí una persona habla, un candidato, y dice, porque yo creo en la causales, ¿sabe lo que está diciendo ese candidato? Yo no creo en la Constitución tal y como está ahora. Ese candidato lo primero que tiene que hacer es reformular su asunto y decir, yo quiero cambiar la Constitución, porque tal y como está ahora, usted no puede hablar de cambiar la Constitución. O sea, de que va a desobedecer la Constitución. Hay una Constitución que dice, el artículo 37, que la vida se respeta de la concepción hasta la muerte. Sin embargo, no tienen ningún problema en decir que no, que aquí tiene que introducirse las causales. Lo dicen porque hay un pueblo que oye eso y no piensa. Y no dice, no, ¿cuál es el problema? Pero el que está pensando dice, no, pero este lo que nos está hablando es de cambiar la Constitución. Cuando tú le quieres quitar a los padres el derecho de educar a sus hijos a su forma y a su manera, como varias de las leyes que han sido introducidas en el Congreso Dominicano, para que los padres pierdan la potestad aún en la forma en que disciplinan a sus hijos. Esos son proyectos de ley que están ahí, latentes en el Congreso, que no se han aprobado, pero que están ahí. Tú lo que estás diciéndole al pueblo es, yo quiero cambiar algo que la Constitución protege, sin cambiar la Constitución. Pero eso es absurdo. La ley, ¿verdad? De la nueva ley, la I-24 sobre la información, es una información, es una ley, la del DNI. 124. Exacto, perdón, dije I, es 124. Se fue romano. Exacto, sí, es una ley que fundamentalmente es inconstitucional. Ni siquiera debieron haberla presentado en el Congreso. Totalmente de acuerdo, claro. ¿Te entiendes? Sin embargo, aquí nadie le da mente a eso. Es una ley inconstitucional porque la Constitución tiene insertado en la Constitución que tú no puedes hacer ese proceso sin que haya un juez que intervenga en ese proceso. Sin embargo, se hace. No sé si con eso. Tú sabes que hay un punto importante que no quiero dejar de decir, que al final la plataforma, lo que termina plasmando, poniendo sobre la mesa es información. Información que puede ser usada tanto de un lado como el otro, porque al final, si usted, por ejemplo, no está de acuerdo con esto, y usted sabe que va a encontrar esa información, usted puede hacer uso de esa información. Y estamos bien con eso. Estamos bien con eso porque al final necesitamos que la gente comience a tomar decisiones conscientes. Sí. Que la gente comience a tomar decisiones basadas en sus valores. Y si da que sus valores no están alineados con esto, bueno, por lo menos ya usted sabe quién está alineado con lo que... ¿verdad? La usa la plataforma al revés. Usa la plataforma al revés. Claro, sabiendo que hay principios de los cuales nosotros estamos buscando fomentar y promover, pero al final la información está presente. Y como decía don Antonio ahorita, lo que se está buscando es que se pueda hacer un voto consciente, de que la persona se cree una cultura de hacer un voto consciente. Como bien dice el lema de la plataforma, no votando por colores, sino por valores. Y si usted, inclusive, por ejemplo, como en el caso de Fran o en el caso de otras personas, si usted es militante de un partido político y usted tiene una línea de valores, pues entonces dentro de su partido trata de buscar una persona que esté alineada a sus valores. Aunque usted se quede dentro de su línea partidaria, porque también se entiende que hay estructuras políticas, claro, y usted puede ser parte de eso. Y eso no hay problema con eso. Claro. Lo importante es que la gente comience. Es más, ojalá y salgan más vota bien. Ojalá y personas que se animen a brindar información. Porque eso es lo que necesitamos. De eso, ¿hay algún vota mal? En el sentido de es una plataforma en que tenga valores totalmente contrarios a los de ustedes. O sea, por ejemplo, alguien que sí apueste por la causal o por el aborto libre, que sea más pro, digamos que
que esté en contra de que se pongan muros en las fronteras, ese tipo de o sea, si hay una plataforma como Vota Bien, la pero antítesis. progresista. La antítesis, correcto. Bueno, que yo conozca, no. Yo no conozco ninguna, pero si le hace falta, mira, el que tiene una X es bien para usted. Entonces la usa al revés. Pero realmente... bueno, sí, porque justamente estoy en la plataforma ahora de Vota Bien, que pueden entrar votabien.org. Es muy fácil. Tiene un Mira ahí, buscador, ejemplo, se pone el nombre del candidato y le va a aparecer los ejes. No vamos a dar nombre, pero por ejemplo, un hay candidato X. un candidato X tiene que, por ejemplo, defiende el derecho a la vida desde la concepción, tiene una X porque Roja. está rojo porque No parece, lo defiende. está a favor de las causales, por ejemplo. Se opone a la promoción de la ideología, tiene una X, una roja, porque parece que no se opone a la ideología de género. Muestra compromiso con la defensa de la soberanía, tiene ahí un check como en rojo, una Que palometa, sí. o sea que sí. Y hay en el próximo tiene como signo de pregunta, protege el derecho de los padres a la educación, tiene un signo de pregunta como que no se define. No se sabe. No No tiene se sabe. información. Ese está indefinido todavía porque no hay y en el- información. Hay algunos aspectos técnicos de la plataforma que me gustaría decirte, por ejemplo. Que ella lo dijo, pero lo quiero repetir, importante. Cada concepto que ahí se pone es porque o se ha entrevistado a la persona y se le ha hecho la pregunta de manera directa O públicamente ha dado cuando declaraciones. la persona ha dado declaraciones. O ese legislador que está ahora aspirando de nuevo ha votado, por ejemplo, en contra a favor del aborto. Ok. En votaciones. Ella no puede decir que Claro, está ya a favor eso- de la vida. Y eso, por si acaso, ¿verdad? Luego hay un equipo que es un equipo de control que revisa lo que se le manda con esas informaciones. Pero aún se nos escape algo, la plataforma tiene un disclaimer que dice, si usted no está de acuerdo con lo que estamos diciendo ahí, póngase en contacto con nosotros. Ok. Porque explica. por ejemplo, mira, veo aquí que fulano dice que defiende el derecho a la vida, pero vi que en tal lugar dijo tal cosa. Tú Ya te de una vez. equivocaste. ¿Y dónde tú sacas eso? Mira, aquí, Exacto, allá. le mandan Aquí está la aquí está evidencia y información. ok, muy bien. ¿Me entiendes? Y ese, por ejemplo, veo otro candidato que tiene todas sus palometas, pero, o sea, como que todos sus check, pero el último tiene como un signo de admiración amarillo. Como Ok, una mira. letra. ¿Qué significa ese? Hay personas, ese signo es ambiguo. Ok, que se muestra ambiguo en Que ese. se muestra ambiguo, ¿verdad? Es una persona que dice, yo creo, por un lado te dice en una declaración, yo creo en la defensa de la vida. Y después al otro canal va y dice que él entiende que deberíamos de El derecho de la considerar... mujer. Dice el derecho de la mujer, por ejemplo, que eso es bien ambiguo. Exactamente. O muchos dicen, sí, yo creo en la vida de la concepción, pero lo que decide el pueblo. O sea, como Exactamente, eso sería ambiguo. Eso también yo he Ajá, escuchado. es una persona firme. Hay ambigüedades. O también hay una categoría que aparece en gris, tú no la viste ahí, que es cuando nosotros no tenemos información de un candidato. Lo Ok. hemos buscado, lo hemos llamado, hemos buscado en las redes a ver si aparece algo y no aparece nada. Entonces ahí aparece gris diciendo que no hay suficiente información. Y si no tiene información, ¿por qué va a votar por una gente que no sabe nada? O sea, también eso también es una fuente de información para eso. Y créeme que se investiga, o sea, se busca en todas las redes, se busca la forma de contactarlo. O sea, que Nosotros si una buscamos la persona forma que de no tiene contactarlo. información en la red, imagínate. Pero hay políticos que no les gusta que lo contacten porque no les gusta tomar posiciones. Ya, me imagino. Desde que le dicen para qué la entrevista, Zapatean. salen huyendo. Zapatean. Bueno, señores, yo de verdad que agradezco el tiempo que nos han acompañado aquí. Creo que han hecho un trabajo excepcional. Creo que una herramienta muy valiosa para quien no sepa por quién votar, sobre todo. Entre en esa plataforma y si usted tiene un candidato que entiende que se va a hacer porque usted va a ejercer su voto y aún no tiene muy claro los valores que sustenta, pues esta plataforma le puede ayudar por si acaso todavía está a tiempo para rectificar. Estamos a ley de 3 semanas de las elecciones, o sea que creo que votabien.org es una plataforma que puede utilizar, recomiéndela. Está muy bien organizada, no solamente para el distrito. Usted ahí pone la provincia a la que pertenece, algún partido específico si quiere, como decía Ricky ahorita. Si usted es de un partido X o Y, entra al partido que de este partido, déjame por cuáles son los que sustentan mis valores, sí. Y así tiene mejor... Y si hay algún candidato que no haya sido incluido, porque resulta que parte del grave problema es que ya no ha pasado en 2 elecciones, esta es nuestra segunda ocasión donde Ajá. sacamos la plataforma, que siempre la Junta es a última hora que te da el listado oficial. ¿Ok?
Si tú no has sido incluido, tú eres político, ahí puedes entrar y puedes presentar tu propuesta y tus cosas y se te toma en consideración. Excelente. O si tú estás en un pueblo y oyes de esto y sabes que un candidato que a ti te gusta no está ahí, lo puedes presentar también. Excelente. O sea que, y muchas de esas evidencias están ahí también disponibles para que la gente escuche. Por ejemplo, una conversación, cuando se le hace el cuestionario, las preguntas, para que la gente no se quede simplemente con la información ya, los checks, sino que pueda discernir un poco el cómo esa persona contesta. O sea que eso también está disponible. Excelente. Bueno, pues súper agradecido por su visita, don Tony. El placer, Enrique. La honra es nuestra. Muchísimas gracias. Sigan hacia adelante, que es una plataforma de verdad que muy interesante y creo que aporta mucho. Gracias. Así que nada, será hasta la próxima. Chao.